Bienvenidos a este tercer Congreso de Educación Matemática Técnica y Profesional CEMTIP 2021. La ponencia se titula El conocimiento didáctico en evaluación docente hacia la enseñanza de ecuaciones. Mi nombre es María Eugenia Reyes Escobar. Actualmente soy doctoranda en la Universidad de Granada y mi director de tesis es Antonio Moreno Verdejo. Acá les dejo mi correo electrónico. Esta ponencia está hacia la línea temática didáctica del álgebra y hacia el nivel educativo posgrado y formación continua de profesores. Comentar que también estamos trabajando en el grupo de pensamiento algebraico en la Universidad de Granada. A continuación les presento un pequeño índice de lo que va a tratar esta ponencia, una pequeña introducción referente a los antecedentes, después los antecedentes teóricos, el problema de investigación, la metodología utilizada, los resultados encontrados hacia el objetivo de esta comunicación, una pequeña discusión sobre los resultados y conclusiones, además de las referencias bibliográficas. Primero se realiza una descripción del pensamiento algebraico por el contenido que vamos a profundizar en esta investigación relativo a ecuaciones en enseñanza básica. En segundo lugar, se trabaja con una metodología cualitativa, por lo cual se utilizan las categorías de análisis a priori del modelo MTSK, que es el modelo del conocimiento especializado del profesor de matemática. Específicamente vamos a caracterizar el conocimiento didáctico del contenido matemático. Y para esta comunicación vamos a utilizar el subdominio KMT. El tercer constructo teórico tiene relación con los documentos que vamos a analizar, que son documentos oficiales elaborados por docentes. Estos documentos corresponden a planificaciones elaboradas en el año 2016 y 2017 en uno de los instrumentos de evaluación docente. Entonces, el primer antecedente tiene que estar relacionado con el pensamiento algebraico. Entonces, el pensamiento algebraico permite que los estudiantes comprendan las matemáticas escolares más allá de los enfoques procedimentales y manipulativos que predominan en la actualidad. La inclusión del álgebra y la importancia que tiene este contenido es lo que nos motiva a evaluar los conocimientos didácticos para la enseñanza del álgebra en profesores en ejercicios de educación primaria o de enseñanza básica. Por otra parte, tal como lo expresan las autoras Blanco y Caput, la incorporación del álgebra en la educación básica primaria no es un asunto trivial, si se considera que generalmente los profesores de estos niveles no cuentan con una formación inicial exclusiva en matemáticas. Con respecto a los antecedentes del constructo teórico MTSK, mencionar que el MTSK es por sus siglas en inglés, se refiere al conocimiento especializado del profesor de matemática, y dentro de estas líneas hay distintas investigaciones relacionadas con análisis de proceso de construcción de conocimiento especializado en formación inicial y continua, también referido al conocimiento de futuros profesores de matemáticas de secundaria, o sobre el conocimiento de futuros profesores en educación infantil, o en la formación inicial del profesorado en educación infantil, o sobre las características de la enseñanza en un problema matemático en preescolar. También mencionar que hay varios investigadores chilenos que están realizando sus investigaciones hacia la formación inicial bajo este modelo teórico. Se destacan acá Horacio Solar en una investigación relacionada al álgebra, Gonzalo Espinosa cuando profundiza el concepto de función también bajo estos constructos teóricos, Elizabeth Ramos que indagó las inecuaciones lineales,
Oniel Carroja, cuando hizo su investigación sobre fracciones, o Macarena Alvarado explorando la división de fracciones, Ruth Noemi Pizarro examinando los conceptos de medición. Con respecto a los antecedentes sobre evaluación docente, informar primero que el currículum chileno de enseñanza básica e infantil ha modificado la enseñanza de la matemática. Entonces, las nuevas bases curriculares del año 2003 se incorporaron 2 nuevos ejes temáticos, el eje de datos y azar y también el eje de patrones y álgebra. Y esta incorporación al álgebra en los últimos años, además, han ido estableciendo nuevos objetivos de aprendizaje. Con respecto al desarrollo profesional docente en Chile, de profesores en ejercicio, esto se mide a través de 5 instrumentos, lo que tiene que ver con el portafolio, con la pauta de autoevaluación, con una entrevista de un evaluador par, con el informe de referencia tercero y también con una prueba de conocimientos disciplinares, guiándose por el marco de la buena enseñanza. Este marco definió 4 esferas del adecuado desempeño profesional: planificación, preparación de la enseñanza, creación de ambientes propicios para el aprendizaje y evaluación y reflexión sobre la práctica docente y evaluación sobre las tareas y responsabilidades profesionales. El portafolio es el instrumento principal de la evaluación docente por el peso que se le asigna al clasificar al profesorado en las categorías de desempeño y también porque es el que presenta el mayor poder discriminatorio. La instancia de planificación y de reflexión es solo una parte que muestra el conocimiento didáctico de lo que el profesor sabe de ecuaciones. Este es solo un escenario que es diferente al que tiene cuando realiza su práctica docente. Entonces, aquí mostramos un esquema sobre los instrumentos de evaluación docente. Entonces, la evaluación docente tendría 5 instrumentos: pauta de autoevaluación, informe de referencias de tercero, el portafolio, la entrevista de evaluador par y la prueba de conocimientos disciplinarios. El portafolio se le asigna un 60% de evaluación. Dentro del portafolio tenemos 3 módulos: el módulo número 1, el módulo número 2 y el módulo número 3. En el módulo número 1, los docentes hacen planificaciones y reflexiones y una evaluación hacia una unidad pedagógica de acuerdo a la selección del objetivo que hizo el docente. En el módulo 2 hace la grabación de una clase y en el módulo 3 hace el trabajo colaborativo. Entonces nosotros contamos con el portafolio, contamos con el módulo 1 para nuestra investigación y contamos con las planificaciones, reflexiones en torno a la unidad pedagógica. Entonces, esos son los instrumentos, los documentos. Ese es el instrumento que vamos a utilizar y esos son los documentos oficiales con los que contamos. Entonces, en nuestro problema de investigación nos planteamos distintas preguntas para ello. La primera pregunta: ¿cuál es el conocimiento didáctico del contenido de ecuaciones manifestado por una docente de 4º año en las planificaciones del portafolio? Otra pregunta: ¿qué característica tiene el conocimiento didáctico del contenido de una docente a partir de sus reflexiones sobre las características y dificultades de su estudiante? ¿O cuál es el conocimiento didáctico del subdominio KMT, que es el conocimiento de la enseñanza de la matemática manifestado por la docente en su planificación y reflexión? Entonces, de acuerdo a estas preguntas, tenemos un objetivo específico para esta comunicación, que es caracterizar el conocimiento didáctico del contenido hacia la enseñanza de ecuaciones manifestado por una docente de primaria a partir de sus planificaciones y reflexiones sobre las características y el uso formativo de las dificultades de su estudiante en su evaluación docente. Por lo tanto, nosotros queremos evidenciar este conocimiento didáctico del conocimiento de la enseñanza de la matemática manifestado por esta docente en ejercicio que realizó su portafolio en primer ciclo, en 4º año, y eligió el objetivo OA14 hacia la enseñanza de ecuaciones. Entonces, la metodología que nosotros vamos a utilizar es una metodología transversal, porque estamos viendo los portafolios del año 2016 y 2017, corresponde a un estudio de caso, porque es el análisis de datos de docentes de distinta localización geográfica, de distinta especialización, y que están trabajando hacia distintos objetivos de aprendizaje.
Entonces es una metodología cualitativa porque nosotros estamos viendo unas categorías de análisis, estas categorías a priori del modelo MTSK. Es descriptiva porque estamos trabajando en torno a dos tareas de este portafolio con respecto a la planificación y reflexión docente en torno a la OA 14, y es exploratoria porque es una nueva problemática con respecto a los conocimientos didácticos de docentes en ejercicios en evaluación docente. Entonces, la muestra que tenemos es un portafolio y tenemos dos tareas del portafolio, es decir, del módulo 1 tenemos las dos tareas que es planificación y reflexión. Esta planificación y reflexión están relacionadas a un objetivo de aprendizaje que es el OA 14, el cual establece resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones, comprobando los resultados en forma pictórica y simbólica del 0 al 100 y aplicando la relación inversa entre la adición y sustracción. Esta docente es de la región de O'Higgins, es una docente que trabaja en una escuela rural con un internado semanal, es una docente en ejercicio que trabaja en un cuarto año básico y la edad fluctúa entre los 55 a 57 años. Entonces, las categorías de análisis que estamos utilizando vienen de este modelo. Y este modelo es el MTSK, por sus siglas en inglés, Mathematics Teacher Specialist Knowledge. Y en nuestra investigación vamos a profundizar en el conocimiento didáctico del contenido y en los conocimientos de cada subdominio. Entonces, este es el modelo MTSK. Este modelo tendría tres partes importantes. En la parte de acá, la mitad del hexágono, tiene que ver con el conocimiento matemático. El lado de acá del hexágono, el lado derecho, tiene que ver con el conocimiento didáctico del contenido matemático, y el lado del centro tiene que ver con las creencias. Entonces, nosotros estamos trabajando con este lado derecho del hexágono, que es el conocimiento didáctico del contenido matemático, su sigla en inglés, Pedagogical Content Knowledge, que es PCK. Y este conocimiento didáctico del contenido tiene tres subdominios. El primer subdominio, conocimiento de la enseñanza de la matemática. El segundo subdominio, características del aprendizaje, conocimiento de las características del aprendizaje de la matemática. Y el tercer subdominio, conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Y ahí estarían sus siglas en inglés. Para esta comunicación nosotros estamos profundizando lo que tiene que ver en el subdominio conocimiento de la enseñanza de la matemática. Entonces, por sus siglas en inglés, KMT, Knowledge of Mathematics Teaching. Y acá tendríamos tres categorías en este subdominio. Entonces tendríamos la primera categoría, teoría sobre la enseñanza, la segunda categoría, recursos materiales y virtuales, y la tercera categoría, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos. Entonces, con respecto a los recursos materiales y virtuales, interesa conocer la potencialidad de recursos o ejemplo o modos de representación para hacer comprensible un contenido determinado. Y con respecto a las estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, incluye conocer distintas estrategias que permitan al profesor fomentar el desarrollo de las capacidades matemáticas, procedimentales o conceptuales. Entonces, con respecto a las teorías de enseñanza, la primera categoría es el conocimiento de teorías sobre la enseñanza. De manera general, el profesor puede tener conocimiento de teorías de enseñanza específicas de la educación matemática. Por ejemplo, el conocimiento de la estructura general propuesta en la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, acción, formulación, validación e institucionalización, bajo las cuales pueden diseñarse actividades para el aula y ambientes de trabajo ad hoc a dichas actividades. En esta categoría consideramos los conocimientos sobre la potencialidad que pueden tener ciertas actividades, estrategias o técnicas didácticas asociadas a un contenido matemático, así como los alcances que éstas tienen. Nos referimos además al conocimiento de las analogías,
ejemplos típicos, metáforas, explicaciones, etcétera, que los profesores consideran potentes en el abordaje de un contenido matemático y un momento particular de enseñanza, las cuales pueden definirse como posibles representaciones del contenido para la instrucción. Con respecto a la segunda categoría, que sería recursos materiales y virtuales, en esta categoría se refiere a los conocimientos del profesor sobre los recursos materiales y virtuales, como elementos para la enseñanza de la matemática, libros de texto, regletas, pizarras normales y electrónicas, Tangram, software como Cabrio o GeoGebra, etc. Un ejemplo es el conocimiento que tiene el profesor acerca de la limitante a las que se enfrentará si utiliza el geoplano en una actividad en la que pretende clasificar triángulos, puesto que con esta herramienta no es posible generar triángulos equiláteros. Y también los beneficios o dificultades asociadas al uso de estos como apoyo para la enseñanza de un determinado contenido matemático. Es decir, no consideramos incluido en este subdominio, por ejemplo, el reconocimiento de un recurso como herramienta pedagógica motivadora de actitudes positivas de trabajo de los estudiantes, sino para la enseñanza de un determinado contenido. Y nuestra tercera categoría, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos. Aunque estas ideas pueden ser relacionadas con recursos para la enseñanza y pertenecer a la categoría interior, vimos la dificultad analítica de asociarlo a recursos por la amplitud que conformaría dicho constructo. Es por eso que, a diferencia de la categoría anterior en la que se contempla el conocimiento del profesor del objeto material o virtual en sí, en esta categoría consideramos aquellos elementos que denotan la intencionalidad de enseñanza del profesor en un tema determinado. Saber, por ejemplo, en qué momento y qué tipo de ayuda brindar a los estudiantes, cuáles ejemplos son más potentes de acuerdo al momento e intencionalidad de la clase, o conocer alguna tarea específica para propiciar el aprendizaje de un contenido matemático, es decir, conocer la situación didáctica del rompecabezas para el tema de la proporción. Formarían parte de esta categoría. Entonces, dentro de los resultados tenemos los siguientes descriptores de acuerdo a las categorías. Entonces, de acuerdo a la categoría teoría de la enseñanza, teoría sobre la enseñanza, tenemos el descriptor de 1.1, que es la organización de las definiciones, representaciones, procedimiento, ejemplo, teorías como teoría personal de enseñanza del concepto de ecuaciones. Entonces acá encontramos 4 indicios. Con respecto al descriptor de 2, acá son los indicadores sobre el conocimiento que debe tener el profesor acerca de los recursos materiales y virtuales. Entonces, dentro de esta categoría encontramos 2 descriptores. El descriptor 2.1, que es la enseñanza de experimentos sencillos con una balanza de barra o un balancín simple para lograr el equilibrio con varios objetos, agregando o sacando la misma cantidad de objetos iguales en ambos lados. O el descriptor de 2.2, que es con respecto a la enseñanza utilizando balanzas, fichas de AlgebLog, software relacionado a la enseñanza de ecuaciones. Entonces ahí estarían 2 indicios de cada uno de los descriptores. Y con respecto al descriptor D3, de esta categoría, estrategias, técnicas, tareas y ejemplos, son los indicadores sobre el conocimiento que debe tener el profesor. Entonces, para ello hay 6 descriptores. El primero sería el D3.1, que es una estrategia para la enseñanza de las representaciones de ecuaciones. Aquí encontramos 2 indicios. El segundo descriptor, una estrategia sobre analogía entre la igualdad y balanza. Encontramos un indicio. El descriptor D3.3, una estrategia para la enseñanza sobre el uso de ejemplo y contraejemplo. Encontramos 7 indicios. El descriptor D3.4, una estrategia para la enseñanza sobre situaciones cotidianas, no encontramos indicios. D3.5, criterios para la selección de ejemplos y tareas en la enseñanza de ecuaciones, un indicio.
de 3.6, la traducción entre lenguaje formal y lenguaje cotidiano como parte de la estrategia de enseñanza. 3 indicios. Entonces, en resumen, acá tendríamos los resultados. Para hacer esta categoría de análisis se utilizó el software MaxQDA, que nos permite realizar esta metodología cualitativa con estas categorías a priori para fundamentar la teoría. Entonces, este es un software y este software nos arrojó este resumen. Esta es una imagen del software y ustedes pueden ver cada una de las categorías con sus descriptores, con sus indicios, el resumen y la mayor cantidad, la mayor frecuencia de indicios está hacia esta categoría, que es actividades, tareas, ejemplo y ayuda, donde la mayor frecuencia de indicios está hacia este descriptor de 3.3. Entonces, la docente presenta una mayor frecuencia de indicio en la categoría de estrategias, técnicas, tareas y ejemplo, que es el descriptor 3.3, el de mayor frecuencia, porque es a través de los ejemplos mencionados en la planificación, en estas tres clases, en estos ejemplos mencionados en las distintas clases, con lo que logra que los estudiantes puedan internalizar el concepto de igualdad, de ecuaciones y de incógnitas. También los ejemplos mencionados son de nivel concreto, simbólico, de representación de enunciado conceptual y escrito. Se destaca la mención del uso de recursos materiales, no así tecnológicos. Creemos que es por el contexto donde se encuentra la docente. También destaca la mención de autores que sustentan las teorías educativas y las reflexiones que realiza la docente. Entonces, a continuación, se presentan los indicios. Los indicios en estas dos tareas que tenemos. Primero los indicios de la planificación y luego los indicios de la reflexión. Entonces, tal como estábamos conversando, dentro de la categoría con mayor frecuencia está estrategias, técnicas, tareas y ejemplos. El descriptor que tiene mayores indicios es el descriptor una estrategia para la enseñanza sobre el uso de ejemplo y contraejemplo. Y aquí encontramos los indicios que menciona la docente. Recordar que estas son 3 clases en torno a este objetivo. Entonces, dentro de estas 3 clases encontramos en cada párrafo distintos indicios. Vamos a leer los indicios a continuación. Primer indicio. Cada alumno recibirá una balanza con sus respectivas plaquetas, además de una guía de trabajo. Segundo indicio. Solo te pido que constates tu trabajo a través de representaciones pictóricas y establezcan las ecuaciones asociadas de manera formal. Tercer indicio. Finalmente contestan una pequeña autoevaluación por medio de un semáforo de aprendizaje. Utilizan el color rojo, amarillo, verde según el aprendizaje alcanzado. ¿Qué signos podemos ver en la ecuación que acabo de mostrar? El quinto indicio, lo anterior. La docente se los dicta para que sistematicen la definición y el uso del signo igual en sus cuadernos. Sexto indicio, escuchan. Es importante que cuando resolvemos una ecuación buscando el valor de la incógnita, se mantenga la igualdad en ambos lados de la ecuación. Por ende, lo primero que debemos hacer es identificar si podemos resolver alguna operación básica. Séptimo indicio. En la caja hay 15 fichas rojas. Otro estudiante lee el tercer problema matemático de la clase anterior y lo resuelve. 12 más ¿qué número es igual a 15? Los indicios de la reflexión. Entonces, como estábamos conversando, frente a la categoría teoría sobre la enseñanza, tenemos el descriptor, la organización de las definiciones, representaciones, procedimientos, ejemplos, tareas como teoría personal de enseñanza del concepto de ecuación. Y aquí tenemos los siguientes indicios. Primer indicio. Por otro lado, Erickson menciona que los estudiantes de cuarto básico estarían en una etapa de laboriosidad versus inferioridad. Segundo indicio. Uno de los aspectos que se consideró en la planificación
Freud la propuesta de Piaget, es decir, la consideración del estadio de operaciones concretas. Esto se ve reflejado principalmente en la primera clase, en donde se utiliza la balanza para introducir el concepto de igualdad y desigualdad, el signo igual y la ecuación. Tercer indicio. Otro aspecto abarcado es la unificación de la teoría de Erikson y la relación que hay entre los alumnos o alumnas. Con esto se hace referencia a que en todas las clases se busca incentivar la participación de todos los estudiantes para entregar retroalimentación y que los pares también lo hagan, motivando el trabajo y la elicitación del pensamiento. Cuarto indicio, que logren hacer una representación que sirva de andamiaje para llegar finalmente a la ecuación. Conclusiones. Se concluye que la inclusión del álgebra y la importancia que tiene este contenido es lo que nos motiva a evaluar los conocimientos para la enseñanza de profesores en ejercicio. La principal motivación es evidenciar el conocimiento didáctico de estos contenidos que se han introducido en el currículum nacional hace menos de una década y son medidos en la evaluación docente. Existen pocas investigaciones relativas a caracterizar el conocimiento de docentes en ejercicios. Analizar los conocimientos matemáticos en torno al álgebra tiene una gran relevancia, considerando que el dominio de los contenidos matemáticos por parte del profesor de básica, que no es formado como profesor de matemática, es primordial en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Aquí estarían mis datos de investigadora, ahí estaría el número de ORCID y además les dejo mi perfil de ResearchGate, donde están las investigaciones que se han realizado hasta el momento en forma individual y en forma también colaborativa con otros autores. Entonces, la bibliografía está relacionada con estos tres constructos teóricos que vimos, que tiene que ver con el pensamiento algebraico, que tiene que ver con el modelo MTSK y también lo que tiene que ver con la evaluación docente. Muchas gracias por la iniciativa de este congreso. Es el tercer congreso en el cual tengo la oportunidad de participar y se agradece esta iniciativa, sobre todo en este momento en que las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de otra manera. Muchas gracias por escuchar y nos estaríamos encontrando en una próxima oportunidad.